¿Ves mi pantalla? Sí. Ya. Vamos a ver ahora los conductos paralelos. Ya vimos cómo trazar conductos y hay una herramienta para trazar conductos de forma paralela más ordenada. Ok. Em, bueno, entonces los conductos se generan acá en Systems, Electrical, Conduit. Y al lado hay uno que dice Parallel Conducts. Entonces, un conducto normal, yo le haría su ruta así, ¿ya? Y va generando codos. El radio de los codos depende de las propiedades que yo le dije en las opciones eléctricas y algunas cosas del tipo. Ya, ¿y qué pasa si yo quiero... Ahí está. ¿Qué pasa si yo sé que esto es un banco de ductos que lleva 6 conductos en varios niveles y siempre hace el mismo recorrido? Entonces voy a Systems, Parallel Conduit y aquí me dice unas opciones en la barra Modify para hacer esto. Entonces me dicen básicamente el número de niveles en altura, que sería el vertical number, en este caso 1, y el número ¿cómo se podría decir? De carriles, por así decirlo, laterales. En este caso dice 2, ya pongámosle 4, por ejemplo. Veamos con una dimensión, ¿no? Entonces, horizontal. Y aquí dice la distancia entre cada uno de ellos. Tiene 300 milímetros. Pongámosle 200. Entonces yo me pongo encima de un elemento y de inmediato me muestra cómo va a quedar. Si yo selecciono varios elementos con Tab, hace el recorrido completo. Y tengo dos opciones. Bueno, veámoslo así. Mira. Yo presiono y me genera los conductos. Estos conductos no son como un grupo que viene, eh, que mantiene su relación. Quedan así y después cada uno hace lo que quiere. Digamos. Tú puedes moverlos o cambiarlos de altura. No están conectados. Y hay otra opción que me permite, porque dependiendo de la pieza, puede ser que se requiera una pieza única de doblez o que el radio sea concéntrico, que también yo he visto que ocurre. Entonces da esa opción. Ahora, esa opción, mira, vamos a hacerlo, porque puede ocurrir que no resulte por los distintos ángulos. ¿Ya? Vamos a ver, para que funcione primero, vamos a mostrarlo acá. Entonces, radio concéntrico, y la misma cantidad, ahí está. Entonces lo que hace es que el primero lo hace con el radio y va aumentando para mantener la geometría, básicamente. Ahí se ve. Que es distinto a lo que hicimos con la primera opción, que era mismo radio. Mantiene el mismo radio. Entonces, por ejemplo, cuando están más cerca, tiene sentido hacerlos concéntricos. Si yo los hiciera 100 milímetros, ahí está. Entonces cabe justo en el espacio. Ya, y lo mismo puedo hacer para... Bueno, vamos a complejizarlo un poco. Voy a hacer una diferencia de altura. Aquí estoy a 1200, vamos a subir a 2000. Ahí. Vamos a darle más diferencia porque en esas vueltas puede que en alguna parte no alcance a dar la vuelta y no resulta el asunto. Ya. Entonces, vamos a hacer eso. Conductos paralelos. Pongámosle mismo radio. Y ahora lo vamos a poner 2 niveles.
4 para el lado y 2 para arriba. Y la diferencia para arriba van a ser también 150. No, pongámosle 200 y 250. O sea, 200 lateralmente, ahí se ve, y 250 para arriba. Y se nota que aquí ahora me ofrece las dos dimensiones, para arriba y para el lado. Ya, veamos cómo queda. Ya, ahí me hizo un tramo. Entonces, en el fondo considera la tubería que yo seleccioné como la primera, no la repite, y según el arreglo que yo le dije, posiciona el resto. ¿Ya? Vamos a seleccionar ahora toda la ruta. Ahí está. Ahí lo hizo correctamente. Entonces no tengo que trazar cada una de las rutas o copiar y pegar, porque de hecho sin esta herramienta sería súper lento hacer esto, porque no puedo simplemente copiarlo, porque tengo que cambiar de altura, cambiar de posición, hacer un codo en un sentido, después en otro y así. Ya, y ahora probemos si funciona esto con el mismo radio. Ahí no funcionó. ¿Por qué? Porque probablemente en alguna parte trata de hacer, por ejemplo acá, si mantiene el mismo radio hacia adentro, este radio es muy pequeño, entonces va achicando el radio, achicando, achicando, hasta que llega a un radio demasiado pequeño para hacer el codo. Por eso hay que fijarse ahí. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si le ponemos a este más 500? Y ahí veamos si funciona. No, tampoco funciona. Me ofrece hacer el mínimo radio de giro. Ahí funciona, por ejemplo. Aquí no funcionó. Claro, ahí no. Sí, de nuevo, vamos a corregir ese. Porque aquí lo horrible, vamos a corregirlo acá. En el fondo el problema se da en los giros hacia adentro. ¿Por qué? Porque hacia afuera lo que está haciendo es aumentar el radio. Y el tipo tiene un mínimo de radio pero no tiene un máximo. Entonces ahí no hay problema. Pongámosle aquí 600. Y ahora sí a ver si funciona. 4 hacia el lado, 2 hacia arriba. Ahí. Creo que también ahí me llegó al mínimo. De nuevo. Pongámosle más. 1200. De nuevo. Ahí no. En alguna parte no funcionó. Creo que era en la primera curva, pues. Acá no funcionó, porque ahí tiene el mismo radio. No, en la primera curva funcionó bien. Ah, claro, porque se agranda. Y acá, no sé por qué no funciona, porque está aumentando el radio. A ver, veamos. Pongámosle más a este. Ahí funciona. Ahí funciona. Ahí funciona. Acá es el problema. Ya, pero bueno, igual lo hace en el fondo. Hay un valor que cambió en el fondo. No sé cuál es, pero... Ah, claro, este. Lo que pasa es que la tubería que yo seleccioné es la de abajo. Ya, a ver, ahí ya. Ahí sí. Ahora sí funciona.
Porque como era la de abajo, me está achicando este radio. Entonces, si parto de 700, acá ya voy en 450. Como la separación entre el vertical es mayor al lateral, me exige más. Ya, ¿y por qué tiene esos mínimos? O sea, ¿de dónde saca esos mínimos? Están en las definiciones, en Electrical Settings, ya lo habíamos visto, de Conduit, tamaños. Entonces, aquí es por categoría, por estándar y por tamaño. Entonces, dentro del estándar que estoy usando, por ejemplo, EMT, tengo esos tamaños. Dentro de otro estándar tengo otros tamaños, así que tengo que fijarme cuál estoy usando. En este caso estoy usando, en el tipo de la tubería se ve, uno que se llama RNC 40. No sé si lo reconoces ese, yo no conozco. ¿RNC te suena? RNC 40. No. No. Pero No, no sé. EMT se usa acá, ¿cierto? Sí. Y CAG también yo he visto que se usa. Y CAG. PVC. Me parece que el RNC es como el PVC. Ah, puede ser. A ver, salgamos de la duda del tipo. Claro, tubería rígida no metálica. En el fondo es como plástico. Claro, como plástico. Rigid non-metallic, algo así. Conduit. Ya. Ok, es como un plástico genérico a lo mejor. Ya. Entonces, cuando hace los mínimos para esta tubería, yo tengo que fijarme, por ejemplo, si yo dijera que este mínimo es demasiado grande, 271, que yo quisiera que quedara a 100, ¿ya? Pero me dice que no es que es más del mínimo, entonces lo que tengo que hacer es ver cuál es el estándar que está usando, en este caso RNC 40, y ir a las propiedades, a Manage, Map Settings, Map Settings Electrical, Conduit Size, y en RNC 40, al tamaño que yo quiero modificar, le hago más pequeño el radio de giro, el bend radius. Entonces, en este caso, no me acuerdo cuánto era la tubería. Era 270 creo que quedaba, ¿no? Tiene que haber sido Sí, como los 70 está por. de 50. A ver, veámoslo exacto. 53, claro. Las de diámetro 53. Esas medidas así son porque el programa traslada de las pulgadas a centímetros. Pero tú podrías crear tuberías más, según se usan en Chile. Le podrías crear de 100, de 50, de lo que tú quieras. Ya, entonces las tuberías de 53 en RNC, va, Conduit Size RNC 40, 53, me dice que los datos, la primera y la segunda columna es el radio, diámetro interno, diámetro externo, inside, inside, outside, ¿ya? Y ahí está el radio. Entonces yo le pongo modificar y se lo cambio. Entonces le vamos a poner que el mínimo de radio sea 100, ¿ya? Ujú. Y eso no me cambia lo que tengo actualmente. Lo que ya hice quedó así. Pero la diferencia es que ahora, cuando yo siga trazando, me va a hacer ese mínimo. Ah, claro. Sí. ¿Ya? Y cuando yo, por ejemplo, tuve dos conductos de nuevo, me va a hacer ese mínimo. Y así. Y de hecho ahora podría resultarme con menos, sin necesidad de tener que hacer esto que hice acá de aumentarle el radio. Por ejemplo, a este, digamos de 300, ¿no?
A ese dejémoslo más porque estaba más separado. Ya, y ahí debería funcionar. No es solo mínimo, no sé por qué. Aquí funcionó. De hecho, te fijas que ahí parte chiquitito y va aumentando de a poco. Acá, Sí. aquí lo hice más grande, así que se achicó un poquito. Llegó a 250. Y estaba grande, se achicó, llegó a 300. Y acá no funcionó. Empezó de 300, claro, empezó de 300. Pero como son 4, son varias fases. Entonces, a la primera, bueno, de hecho, creo que la primera no lo logró hacer. Ya llegó a 100 al tiro. Seguramente, ponte tú, a la primera iteración pedía 200, por ejemplo. 200. Oh, no, no, perdón, tenía que ser menos, pedía, no sé, 90. Y ahí el tiro le puso el 100. Bueno, eso. Ya, podrías probar a hacer eso. Esas Ya, tuberías, perdón, conductos paralelos. ya.